Es curioso ver cómo hasta los expertos no entienden a plenitud la materia en la que se especializan, ya que es muy fácil decir y repetir frases, donde no entienden el contexto o siquiera el cómo ocurre. Una de ellas es enfocada a las alergias de los animales. Expresiones como soy alérgico a los animales, entre otras, solo expresan ignorancia y un bajo entendimiento tanto de las alergias como el cómo está compuesto un animal. De hecho, el decir esto es tan absurdo debido a que decir animales se incluye al ser humano, cosa que no podría ser, ya que si uno fuera alérgico a sí mismo, bueno, estarías muerto. Mi intención no es desprestigiar a los alergólogos, pero sí ampliar y dar a conocer que el decir esto es una falacia, por lo que aquí hablaremos del mito de la alergia a los animales. Lo primero es explicar qué es una alergia. Este evento es la irritación e inflamación de un tejido, donde se ve involucrado el sistema inmunológico, ya que una parte de ellos, las inmunoglobulinas tipo E o IgE, estas por medio de sus receptores, identifican un compuesto químico, el cual se le llama alergeno. El problema con este tipo de interacción es que estas inmunoglobulinas sobrereaccionan causando una liberación de histamina, un compuesto que en el organismo provoca prurito o comezón, inflamación, y cada vez que se tiene contacto con el alergeno, al existir una memoria inmunológica, esta reacción es cada vez más intensa. Este tipo de interacción puede ocurrir de forma esporádica, es decir, de un momento a otro tu cuerpo puede producirlas, cosa que también puede pasar a la inversa, donde cualquier animal puede llegar a padecer. Cada tipo de alergia se enfoca en el órgano en cuestión donde tenga contacto. Por ejemplo, si es inhalado, ocasiona problemas en la nariz y los órganos aledaños. Al ser ingeridos, contacto con la piel, donde dependiendo el órgano va a producir una serie de síntomas relacionados. Por ejemplo, cuando es por vía respiratoria, habrá dificultad respiratoria, producción intensiva de moco, estornudo, lagrimeo, por la comunicación de las vías respiratorias con el lagrimal. El problema con ellas es que la reacción puede ser muy agresiva, llegando al punto de comprometer la vida. Esto se da porque la inflamación puede ser tan grande que obstruya regiones importantes. La más conocida es que se comprometa las vías respiratorias, al grado de no poder respirar. Existen un sinfín de compuestos que pueden ocasionarlos, como el polen de ciertas plantas, las picaduras o mordeduras de algunos insectos, donde se inoculan ciertas sustancias que la provocan, o algunos compuestos de los alimentos, como nueces, fresas, medicamentos y un etcétera, que no hace más que ser la salida fácil a esta lista, pero créanme, casi todo puede provocar este evento, algunos de los cuales son muy peligrosos, por ejemplo a los rayos UV u otras que tienden a ser vitales. En ese mar de compuestos puede estar algo en los animales, sobre todo su piel muerta que van desechando, mejor conocida como caspa. Aquí es donde hay que comenzar a identificar el mito. Si bien es cierto que uno puede ser alérgico a algún animal, eso no quiere decir que seamos a todos, pero su pelo no es la razón, una condición de los mamíferos y que está compuesto de la misma forma en todos, es decir, de queratina, y si fuéramos a ello, pues sucederían dos cosas, nos moriríamos por la presencia de pelo o nos quedaríamos lampiños. Pero aquí viene un evento curioso, entonces ¿por qué nos da comezón ciertos animales o estornudo? Eso se debe a la anatomía del pelo de cada animal y sus rasgos. Algunos, como los gatos, cuando se estresan, tienen la característica de que sueltan pelo, un pelo muy fino que tiende a flotar en el aire y que tiene como característica el tener puntas muy finas que se clavan en la piel o en la mucosa de las vías respiratorias, provocando estornudo, comezón y lagrimeo, ya que se inflama la región. Pero la diferencia es que al tener contacto otra vez con el pelo, ya no se produce una reacción más intensa, solo se produce una irritación e inflamación porque se clavan este tipo de pelo. Pero algo a destacar es que algunas personas son más sensibles a este evento, por lo que algunas pueden sobrellevarlo y otras no pueden por la molestia. Otro evento es la orina. Esto es un tanto debatible, ya que la orina contiene una gran cantidad de amoníaco, nitratos y nitritos. Estos, al ser respirados, pueden provocar una molestia, seas o no alérgico, promoviendo una molestia. Pero esto es en sí por el compuesto, ya que puede ser muy dañino, sobre todo el amoníaco, por lo que reaccionamos de esa forma. Lo que sí pasa es que por la piel que desprenden puede provocar una alergia, ya que dependiendo la región donde tenga contacto es que se forma una sintomatología asociada, que depende de la especie, ya que cada animal, si bien tienen proteínas similares, con esto se engloba al ser humano, tenemos diferencias. Esto pasa por el reconocimiento de lo propio a lo extraño del cuerpo, cosa que provoca que en los trasplantes ocurran los rechazos. Pero al ser alérgico a algún animal, como un perro, hurón, gato, caballo, iguana, chinchilla, gatos y demás, no significa que seas alérgico a otros, ni mucho menos a todos. Por lo que es necesario entender cada especie para poder identificar entre una irritación común y entender que no se debe de generalizar, sobre todo por los expertos, ya que de ellos emanan que debe de ser explicado para que las personas comprendan, por lo que no existe algo así como una alergia a los animales.
Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!